Con respecto a como lo mencionaba, así algo de historia, algo que sí yo no sabía y me pareció súper impresionante son más o menos los hallazgos arqueológicos, a qué fecha es que nos dice que la marihuana ha sido cultivada, procesada y demás. Esa fecha sí realmente es 5000 antes de Cristo, o sea, yo pensaba que no era tan hasta por allá, ¿no? Como de tanta historia y tanta relevancia. Bueno, con lo que dice el compañero Andrés, sumándole a lo que dice, pues es que vamos a hablar de partir desde un punto, es una planta, ¿sí? Y es algo botánico. Entonces, obviamente, eso no proviene de algo de ahorita, sino que sí sus descubrimientos o que fueron más o menos dándose cuenta de para qué servía, fue en más o menos unas épocas para acá. Pero si vamos a hablar, eso tiene que existir desde que se creó prácticamente la Tierra, porque es una planta. Bueno, han dado aquí una serie de usos, ¿no? Pues han dicho que sirve para la producción, es medicinal, puede ser espiritual, puede ser recreativa, pueden haber más, naturalmente. Sin embargo, yo quisiera preguntarles concretamente sobre el uso que más recae y al que más se le ha dado caña en el imaginario del colombiano, al que más le ha dado caña la institucionalidad, los medios de comunicación y las instituciones tradicionales, y es el de definir la marihuana como droga. Ahorita Karin marcaba una diferenciación y decía que pues ella no la puede concebir como una droga. De pronto eso para nosotros en estos términos puede ser claro, podemos comprenderlo, pero quizás algunas personas que nos estén escuchando estén diciendo, pero ¿cómo así que eso no es una droga? Si usted se lo mete y pues eso lo pone a alucinar o lo pone a sentir cosas raras, ¿cierto? Así en términos coloquiales. Entonces yo quisiera dejarles la pregunta de, ¿creen, hay alguien aquí que considere que es una droga o no lo es? Y si no lo es, ¿por qué no lo es? Yo no tengo mucha experiencia con la marihuana, pero pues tengo entendido que también muchas veces las mezclan con otros químicos y otras vainas y es donde digo yo que puede ser de pronto dañina y puede ser en cuanto a droga, considerada como droga ya cuando se mezcla con otras cosas y se transgiversa lo que es marihuana como tal. Creería ahí que sí es como droga como tal, pero como tal no son propiedades propias de la planta. Pues digamos, desde esa cultura de que lo han criado uno y en cuanto a las cosas que uno hace cotidianamente, como por lo menos ir al estadio, uno ve siempre desde chiquito que la marihuana lo asocian como algo malo, ¿sí? Como una droga, como que esa persona la que fuma se va a terminar dañando, luego va a consumir otros tipos de drogas diferentes. Entonces, yo creo que eso va más como desde la crianza que le enseñan a ver a uno más la marihuana como una droga. La verdad, yo creo que todo se basa en algo, o sea, como perspectiva. Eso es como lo que parte realmente de cómo uno puede llegar a considerar si es o no es una droga. Claro, y va más que todo en la estigmatización a la que se le ha dado tanta desacreditación, ¿no? Y por eso causa un desprecio en la gente, porque crea estereotipos y prejuicios, sí, al asociar esta droga con la violencia, con la delincuencia y actos, pues, como asesinatos o robos, ¿no? Entonces ahí es donde empieza todo. Cuando lo educan a uno, le meten como eso en la cabeza desde pequeño. Es que si miramos las partes esenciales, como dijo la compañera Karim, en el momento de definir la planta, esta es netamente medicinal. Pues el hecho de que se le hayan dado otros usos y otras destinaciones no le quita esos componentes primigenios y esenciales. El hecho de ese sentir o de ese rechazo a la planta y de considerarla como droga va muy asociado a lo que les decía de que hace unos siglos para acá inició como una acción en contra pues de la planta de cannabis como tal, y más o menos en los 30 surgió una ley que se llamaba la Ley de Tasación de la Marihuana. Esta ley surge, si mal no recuerdo, en Estados Unidos y genera un amplio boom de rechazo a la planta, de segregación de la misma y de que empiecen a darle una connotación de droga, cosa contraria a lo que es la planta, que incluso
en ese nuevo auge de los ámbitos investigativos, de acercamiento a la planta, de conocer de esta, han llevado que a la misma Organización Mundial de la Salud hace unos años solicitara la exclusión de la marihuana de la lista de drogas porque realmente no lo es. Tendríamos que también irnos a la parte de que lo mismo pasaba con el alcohol y lo mismo pasaba con el tabaco, ¿no? Era como ese tabú, esa forma ilícita, esos daños y como también prejuicios que se le tenían todo el tiempo de para qué servía, el daño que causaba en el cuerpo y etcétera. Y yo creo que es lo mismo que pasa con la marihuana porque la gente no se sienta de pronto, no todos los consumidores, porque no todos lo hacen y se puede hablar así, que se sienten y digan, hey, bueno, sí, ¿qué estoy consumiendo? Que, bueno, lo que me venden, ¿qué es? Lo que usted me está vendiendo, qué sustancia es, y yo la puedo reconocer, etcétera, infinidad de cosas a la hora de ser un consumidor, a ver cómo lo digo, ser un consumidor consciente y un consumidor responsable de saber qué se está haciendo a la hora de consumir. Bueno, esas reflexiones sobre el contexto y esos datos históricos que nos están comentando son bien importantes y yo creo que nos permiten vislumbrar algo, ¿no? Y son las acepciones en las cuales se nos presenta el término droga. El término droga en sí mismo pues no denota una categoría negativa, ¿sí? No tiene digamos, esa valoración negativa. Sin embargo, depende del contexto y depende de la forma en la que se use, pues, y sobre qué sustancia se use, toma esta connotación. A la muestra de un botón, pues lo que menciona Karin. Hoy día, pues el tabaco y el alcohol son drogas socialmente aceptadas, ¿sí? Por decir algo. Y digamos que sostenemos que la marihuana es una droga, entre comillas. Digamos que lo sostenemos por un momento. Pero entonces esta se adjunta a un grupo de sustancias que son ilegales, que se nutren de otras representaciones, de otros elementos socialmente construidos y se vinculan a una cantidad de problemáticas locales, barriales, personales e individuales, y es ahí en donde esa droga adquiere su carácter peyorativo. Sin embargo, existe también otra connotación, y es una connotación al cual probablemente nuestras madres y nuestros padres son los que más la critican, pero son unos de los que la otra expresión de las drogas son los primeros en consumirlas, ¿no? Y es que, un Cebedol, un Doles Forte, y digamos las drogas farmacéuticas que también cumplen este tipo de funciones, de hacer modificaciones internas en ciertos casos y por ciertas necesidades, y que tienen esta denominación, ¿no? Entonces, digamos, quisiera denotar eso simplemente. Decir que algo es una droga en sí mismo no lo hace mal, pero sí hay que entrar a ver cuál es la función que denominarle droga a ese elemento, pues puede tener en ciertos contextos culturales. La verdad, para mí, el concepto de droga ya viene implementado cuando se utiliza algo químicamente, ¿sí? Cuando ya pasa a un laboratorio, sea un laboratorio hechizo o sea un laboratorio, pues ya profesional, bastante con todos los implementos y todo. Entonces, ahí para mí ya pasa a ser droga como tal, porque pues están utilizando químicos y todo. También con lo que decía el compañero Alejandro de que, por ejemplo, de pronto no es malo tomarse, no sé, un dobles, dos dobles o más, o otro tipo de medicamentos, pero entonces si nosotros nos vamos a ver, esos medicamentos están sobre bases botánicas. No se las ponen a uno porque pues tienen que procesarlas, tienen que acomodarlas y ahí, bueno, ya reciben otros nombres y otras formas de tratarse. Pero si vamos a mirar, todo eso es desde un punto de vista botánico. En ese sentido de mirar como los contextos, es mirar también como la evolución histórica que ha tenido la planta. Como lo decíamos en un principio, históricamente la planta tuvo sus usos reconocidos y empleados por culturas muy antiguas que incluso quedaron plasmados en cerámica, quedaron plasmados en jeroglíficos y en distintas cuestiones que mostraban un reconocimiento y una aceptación por parte de los entornos colectivos que habitaban el planeta en su momento. Eso fue así durante mucho tiempo y llega a ese punto donde surgen estas leyes, como nos decía Karin, que hablaban de los prohibicionismos y de las aperturas en un momento cuando se dio ese sentido económico
que se dio tras la apertura en tabaco y alcohol, pero se mantuvo el sesgo con el cannabis, y es ver que en este momento, en este 2020, se ha recogido como un auge de un tiempo para acá, desde los 80, los 2000, donde la lucha por la reivindicación del cannabis ha sido muy fuerte y ha permitido que poco a poco ese sesgo que nos impusieron los entornos colonizadores del saber y el sentir y el relacionarnos con la naturaleza y con nuestro entorno han generado en nosotros. Entonces ahora se está dando esa transformación de volver a ver la planta como lo que es, de sentirla, de tener una relación directa con ella en sus fines primogéneos como son los ámbitos medicinales, y de ir cambiando ese chip del imaginario social, ese sesgo que nos mantuvo tantas veces a oscuras en la relación con esta. Él nombró varios colectivos, ¿no? Pero el colectivo con el cual uno más como puede hacer afinidad, obviamente hay ciertos tipos de colectivos que tienen sus nombres, pero yo creo que el que todo el mundo conoce o con el que todo el mundo hace referencia es el colectivo 420, ¿sí? Y que es a nivel internacional, que es que todo el mundo sabe que hay marchas, se hacen, pues no solo marchas, sino también protestas en todo tipo de los sentidos con respecto a que, como decía el compañero Luis, se debe ver como con ese tabú y con eso de que realmente pues sus funciones son negativas y no pueden llegar a ser positivas, porque esos, o sea, la gente piensa que sus funciones son más negativas que positivas. El compañero Luis nos mencionaba algo acerca de este año 2020. Yo consulté algo que me parece pues chévere resaltar y que de pronto es una noticia que no la vemos porque pues hay un virus y no nos tiene el 100% del tiempo hablando de pandemia, de COVID. Y esta noticia me pareció muy chévere. eh, que en marzo de este año 2020, el INVIMA, Instituto Nacional de la Vigencia de Medicamentos y Alimentos, autoriza la venta de productos a base de cannabis medicinal. De hecho, los estudios aquí en Colombia fuimos casi uno de los últimos países en considerar estudios con la marihuana a partir del 11 de agosto del 2007 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces esa noticia me pareció muy chévere y me gustaría como tocarla ahí. Este año se junta con una serie de años que han venido siendo hito en ámbitos legislativos en torno al cannabis en Colombia. Hace unos años se dio como la posibilidad de acceder a unas licencias de cultivo, de transporte y de procesamiento de la planta, las cuales se han ido otorgando muy lentamente. En este momento hay como más de 196 licencias en espera, e incluso esto ha llevado a que entornos administrativos estatales se lo piensen. Esta semana se dio la aprobación del Plan de Desarrollo de Antioquia, en la cual se dio una inclusión de un planteamiento económico, industrial, en torno al cannabis medicinal, que es en primer medida se lo van como a entregar la fábrica de licores de Antioquia, que también tendría como un papel ahí, aunque están mirando si lo permanecen con esa o si crean otra entidad que se enfoque netamente en el desarrollo industrial medicinal con el cannabis. Yo tenía una duda, Luis. Vi por ahí que la marihuana como tal, no sé, vulgarmente, no sé, pero lo voy a decir así, tiene sexo, o sea, se pueden haber hembras y pueden haber machos, o Sí. dependiendo de la semilla, la hoja, una vaina así. Y eso me llamó la atención, o sea, Y exactamente, mire que eso, bueno, para ¿qué los, tipo de reproducción es esa o qué? O, no entiendo, de bueno, Es verdad. para la floración. eso es algo complejo porque, bueno, yo cuando empecé como con el tema de que voy a hacerlo como autocultivo, eso es muy fácil germinarlas, pero es muy difícil el proceso de que duren y que en serio crezcan y en serio, cuando yo empecé como a mirar a ver de que si era macho o hembra, eso yo lo pude reconocer hasta hace como un mes, sí, que la planta ya tiene más de 4 meses.
No, mentira, esta planta mía hasta ahora tiene 3 meses, recién cumplidos, pero está súper grande. Una bebé. Entonces, sí, es una bebé, pero pude reconocer realmente qué son y bueno, pues yo hice un proceso o que un profesor me dijo que, que las pusiera en catador de agua. ¿Qué significa eso? Agarro la semilla, porque pues yo no lo quería hacer con semillas feminizadas, porque a mí las semillas feminizadas me parecen que es lo mismo que utilizar alimentos transgénicos. Sí. Entonces, él me dijo que agarrara eso, catador de agua. Entonces, en un cosita pequeña, no sé, una tapa, yo le hice en una tapa y metí las semillas y las que quedaran flotando eran las que eran prácticamente machos y que no me iban a servir. Y las que se hundieran eran las hembras, pero hay que estar muy pendiente porque pues al principio cuando uno las echa todas, ellas quedan todas arriba y entonces toca estar pendiente de cuáles se bajan o así porque después puede que todas se bajen. Ah, entonces, Entonces, si usted catador de sabe el agua. sexo, si usted sabe el sexo, le pones nombres. Yo les No, tengo nombres, yo Sí, sí sí. le tengo nombres y bueno, yo les voy a decir los nombres, Facunda, Eso. Federica, Mirela y Florentina. Sí, sí. pero pues uno le puede poner el nombre independiente del sexo. El sexo lo que afecta a la planta es cómo va a ser la parte de la floración. Ah, ok, ok. Porque No, en la todo es porque floración, te la pregunto las porque, hembras sí. sacan flores, por así decirlo, que es lo que usualmente nos fumamos. Los machos sacan más polen y en sí este polen del macho pues en un ambiente normal cualquiera, lo que hace es que busca llegar a las hembras, polinizarlas y incentivar Y la producción de semillas. Esa es como una forma de mantener el ciclo de vida de la planta. Algunas de las que son sativas, que han como encontrado acá en Colombia, en Sí. especial la mangoviche y la Santa Marta Golden, han encontrado que de acuerdo a las condiciones ambientales son plantas hermafroditas. Entonces Sí. son plantas que para mantener su continuidad en el tiempo, ellas mismas se polinizan para generar semilla y que la semilla caiga y se germine y siga O sea, se continuando puede con su considerar que ciclo. el hermafroditismo es algo natural. O sea, pero por ejemplo, para en ese caso algunas, de plantas, Para algunas, porque algunas. hay otras que la ley no. general es que no.